teníamos el campo principal, que lo bobinábamos campo de excitación, campo principal, o siempre le ponemos una IF. Y tenemos adentro de ese rotor todas las barras por las que circula la corriente. Suponemos que son así la circulación de la corriente. Y dijimos que habíamos hecho una bobina de compensación de las piezas polares por los cuales está bobinada esa bobina de compensación y que tendrá que tener la característica de que le circule la corriente en sentido exactamente opuesto al que me está generando la distorsión. O sea, a grosso modo, si yo sé la cantidad de espiras, supongamos que yo sé cuántas espiras hay acá, y yo sé que tengo que poner un bobinado de compensación, de corrección de esa reacción de inducido. ¿Cuántas espiras habrá en el bobinado de compensación? ¿Más, menos o igual? ¿Y por qué? O sea, no estoy pidiendo obviamente un diseño, estoy pidiendo simplemente un análisis lógico del circuito magnético. O sea, si yo tengo la corriente, que es el elemento perturbador, quiero corregir lo que eso me perturba poniendo una bobina acá. Esta bobina, en realidad no hablemos de vuelta, hablemos de N por I, de fuerza magnetomotriz, tendrá más, menos o igual. ¿Por qué menos? Fíjense, los N por I rojos van a tener que... ¿Cómo? Van a tener que... No es ni menos ni igual, es más. ¿Por qué? Porque van a tener que con la misma corriente, van a tener que generar un campo igual al que genera esta corriente acá adentro, en un medio magnético bueno. Van a tener que generar el mismo campo en esta zona de sentido contrario. Es decir que este bobinado va a tener que atravesar fundamentalmente, ¿se acuerdan cuando terminó el circuito magnético? 1 milímetro de aire podía llegar a consumirse el 95% de la fuerza magnetomotriz. Entonces, lo que yo tengo es la corriente como elemento de referencia. Seguramente tendré que poner un montón de N más que las que tengo acá adentro para que los N por I actuando acá afuera me terminen generando algo parecido. Eso también me pone en una condición, pensando en esto de que las correcciones no son exactas, porque yo, si tuviera que hacer un cálculo exacto, hay un único punto de la curva de magnetización donde yo voy a lograr el mejor objetivo. En cuanto me corro de la curva de magnetización, esa alinealidad va a producir que esta bobina que tanto me costó diseñar no va a estar corrigiendo, va a estar o sobrecorrigiendo o subcorrigiendo, en función del punto en el que esté, de saturación de la curva. Entonces, eso nos indica que siempre vamos a tener, por más que hagamos las cuentas bien, un error en la corrección. Porque nunca nuestra máquina va a estar trabajando en el punto exacto en el cual suponemos que va a estar cuando hicimos el diseño. Esto viene a cuento de que seguramente aparecerá esto en todas circunstancias. Obviamente, cuanto mejor determinemos el punto de funcionamiento de la máquina y mejor calculemos el bobinado de compensación, mejor resultado vamos a obtener.
Pero la máquina no es para funcionar en un punto solo, va a estar funcionando en un rango. Obviamente cuando nos corremos de ese rango, evidentemente vamos a tener que esa E que se genera producto de que la línea neutra está corrida, la línea neutra prima está corrida del punto en el cual están las escobillas, no va a ser suficiente. Entonces, decíamos que a esta bobina la conectamos acá. Estamos viendo que hay una bobina que es la bobina del campo principal, que es la IF, por la que se la IF, y otra bobina que le habíamos puesto, ¿se acuerdan de una tensión B sub T? Que dijimos B sub T igual a I por RA más A sub T. Es decir, está entrando corriente por acá, entra corriente, circula por todos estos bobinados de la forma que fuera y sale. Cuando sale dijimos que ponemos en serie con el bobinado de compensación. Venimos acá y ponemos acá. Entra, compensa y vuelve a salir. Y es acá donde ponemos ese otro par de polos auxiliares o de conmutación, por los cuales le hago circular la misma corriente. Es decir, que esto viene por acá, parece un engorro pero no lo está. O sea, entro por un punto, voy a mi rotor, genero la reacción de inducido, producto que circula la corriente, salgo de ahí, paso por el bobinado de compensación, genero la compensación de la reacción de inducido, salgo de allí y como me quedó todavía pendiente corregir algo de esa E, vengo y alimento a este par de polos verdes, que son los polos de conmutación, también en serie con el circuito, para de esa manera seguir siempre teniendo la referencia de la corriente. Porque la corriente es la que me generó la distorsión, la corriente es la que me aportó la compensación, por ende me sigue dando información de la diferencia entre una cosa y otra. Vengo acá y pongo un campo. ¿Y dónde lo pongo? Fíjense que está puesto en la línea de la bobina de mínima tensión, porque es la bobina a la que yo tengo que trabajar en esa situación. Es la que todavía está teniendo esta E, entonces corrijo tomando siempre la muestra del elemento de lo perturbador que es la corriente. Y de esa manera le pongo una E contraria a esta E y termino o me acerco a una corrección mayor a 1. Fíjense que esta bobina, o las bobinas que están en esta zona, no es una sola, están atravesando el eje polar del campo verde. Es decir, están en la zona de máxima producción de tensión. Estoy optimizando esa cuestión. Es decir, que ese par de polos verdes, que serían los polos de conmutación, me estarían terminando de ayudar en la corrección de esa línea neutra. O sea, todo este proceso termina en este punto final que sería, bueno, digamos, el óptimo. Más allá del tema de diseño que no les compete a ustedes, lo que me interesa es que comprendan lo que sucedió magnéticamente acá. Las tensiones que se generaron, las fuerzas magnetomotrices. Si alguien como Aldano en un examen le pregunta qué es la reacción de inducido, ustedes sin lugar a dudas tienen que decir que la reacción de inducido es un campo, una fuerza magnetomotriz que me produce un campo producto de circulación de corriente por el rotor. Después le agregan las palabras, pero la realidad es eso, esa es reacción de inducido. ¿Qué problema, qué trastorno me produce eso? Y que me corre la línea neutra, porque ese campo se compone con el principal.
Si me corre la línea neutra y tengo que estar siguiéndola, ¿para qué? Para colocar las escobillas, para que la conmutación sea lo menos perjudicial posible. Y si, no obstante haberla corrido a las escobillas o haber acomodado, haber hecho la corrección, sigo teniendo tensión que me perturba y aparece este par de polos que serían los que terminarían de corregir la situación. Entonces, el proceso hemos visto básicamente dos bobinados. El bobinado del campo y el bobinado del rotor. Y le hemos agregado al bobinado del rotor algunas cosas adicionales para solucionar este tema, pero desde el punto de vista conceptual son dos bobinas. Una del campo principal y otra del inducido. Una IF y la otra IA. Básicamente siempre se ven así. Ahora quiero, a partir de las expresiones de velocidad y de cupla, llegar a la conclusión de cuáles son las características de velocidad y cupla de una máquina de este tipo según cómo la conectemos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a plantear la curva de la ecuación de velocidad y partimos, creo que ya lo hemos hecho, pero vamos de nuevo, partimos de la expresión B sub t, que es la tensión aplicada, es igual a IA por RA, la IA, la inducido, más la E sub G. La sub G era la sumatoria, todas las tensiones que se generan en todas las bobinas, que no son iguales, pero se van sumando y terminan dando siempre la misma, pues siempre hay una determinada cantidad de bobinas en la posición de máxima y en todas las otras posiciones hasta la posición nula. Esa E sub G era proporcional básicamente al flujo y a las RPM. ¿Alguno se acuerda de una expresión esa de 444? No, no importa. En definitiva es proporcional a un montón de datos y a las RPM. Entonces la reemplazo acá y me queda que la B sub t menos la IA por RA es igual a la E sub G, K por flujo por RPM. Despejo las RPM y es igual a B sub t menos IA por RA sobre K por flujo. Y por otro lado tenemos cupla o par, siempre es igual a una constante por el flujo, porque estamos hablando de la ley de Biot-Savart, tiene que ver el flujo y la corriente que circula por el conductor que está dentro del flujo, más allá de cualquiera sean las formas, es eso. Y si la corriente que circula es la I sub A, tendremos que la cupla siempre va a ser igual acá por el flujo del campo principal por la corriente que circula. Esta acá tendrá en cuenta la sumatoria de los conductores que están ahí adentro, si están alargados o no, bueno, un montón de cosas que no nos interesan. Entonces, la propuesta es, a partir de esas dos ecuaciones muy simples que surgen, ver en un par de ejes IA, RPM. Como les decía, esa máquina tiene básicamente dos bobinados, el campo principal y el del inducido. Esos dos bobinados podrán ser conectados de varias formas, pero fundamentalmente de dos. Una en serie, otra en paralelo o derivación, o independiente también, y otra una mezcla de ambas que se llama compuesto. Básicamente entonces, en serie implicaría que pongo el bobinado de campo acá, en serie con
coordenado del inducido acá. Y aquí le aplico la B(T). Es decir, que a todo ese grupo de bobinas que conectamos en serie recién y dejamos aparte la bobina del campo, bueno, la incorporaríamos también al mismo serie. Hacemos todo esto. La otra sería la derivación, en la cual tenemos campo acá, y inducido acá. Esa derivación o paralelo tiene el campo en esa posición y el serie tiene el campo en esta otra. Vamos a ver, me van a decir a partir de esta ecuación cuánto vale la CRPM en derivación. O sea, cuánto vale no en magnitud, porque obviamente no estamos pidiendo eso, sino qué les parece. Si crece, si baja, si es constante, bueno, a partir del simple análisis de esta ecuación. Vamos a ver el paralelo. Tenemos a una B(T), que obviamente sin lugar a dudas es constante. Por acá circula I sub A, por acá circula I sub A, esa I sub A que ponemos en serie con los coordenados de compensación y conmutación. B(T) menos esa corriente por RA sobre K por flujo. Cuando vimos esta expresión, que les di como dato, como referencia, en el cual esta B(T) prácticamente era igual a esto. Este valor era pequeño comparado con esto. Algo parecido también al transformador. La tensión generada, la E sub 1, es prácticamente el valor, incluso se ve en el diagrama vectorial, de B. Hay una pequeña diferencia que son el I por R y el I por X, pero en realidad, en este caso solamente I por R, eso es muy pequeño comparado con lo otro. Existe, pero es pequeño. Para hacer un análisis como el que quiero hacer ahora, tener idea de las magnitudes es lo que me va a dar posibilidad de analizarlo. Entonces, B(T) es grande respecto a I por RA. Podríamos pensar que cuando IA es muy grande y empieza a tener un poco de valor. Y tenemos abajo K, que es una constante, por flujo. El flujo es lo que genera este campo. ¿Qué les parece? Que en esa situación ese campo es variable, constante. ¿Por qué? Porque lo recorre otra corriente. ¿Y por qué decís que porque lo recorre? ¿Quién te asegura que esa otra corriente es constante para que el campo sea constante? O sea, tengo un paralelo y yo varía. De acuerdo. No afectaría el flujo que lo recorre. O sea, que este campo sea constante es porque esta corriente sea constante. Para que esta corriente sea constante, esta impedancia es constante y esta tensión es constante. Hipotéticamente, en una situación en paralelo, tenemos una potencia lo suficientemente grande que me va a mantener una tensión constante acá a pesar de lo que me demande acá. La realidad es que si esto llegara a ser muy grande, la tensión aquí podría bajar. O sea, porque puede haber una caída de tensión. Vamos a analizarlo, como dice él, al estar en paralelo, la fuente B(T) lo suficientemente grande, la corriente por el flujo o el campo es constante, por lo tanto, K es constante y flujo constante. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la CRPM, que yo tengo que graficar acá, en función de la IA, cuando la IA es pequeña, dijimos B(T) menos IA por RA, es B(T) sobre una constante, tendría un valor X. A medida que aumenta RA, y dijimos que siempre este IA por RA era pequeño, comparado con B(T), si esto es constante, entonces,
Si esto es pequeño con respecto a esto, cualquiera sea el valor de esto, tenemos que las RPM en paralelo o derivación son una constancia. Y si aceptamos lo que dije al principio de que cuando esto se hace grande puede llegar a influir un poco, podríamos decir que esta velocidad constante en realidad decae un poco a valores muy importantes de I sub A. Dependerá de nuestro uso, hacerlo llegar hasta acá o no, si queremos que sea constante la velocidad, o avanzar un poco más cuando esa constancia no es tan importante, pero bueno, es una pequeña diferencia. De la misma manera, la cupla, dijimos K es constante, flujo dijimos constante, y en función de A. Esto es una expresión Mx, igual Mx, es decir, que es una recta, donde esta pendiente es K por flujo. A medida que aumenta IA, aumenta cupla proporcionalmente en función de K por flujo. No hay mucha vuelta. Entonces esto sería la cupla en paralelo a derivación. Obviamente estas expresiones, cuando las calculamos, no dijimos que dependían o no de la forma de conexión. Entonces vamos a usarla para la otra conexión. Analicemos la conexión en serie. Empecemos con la velocidad. Para I sub A pequeña y sub A pequeña. Estamos por aquí. Tenemos la situación que V sub T, velocidad por el real V sub T, sobre K por flujo. Pero el flujo depende de IA. Entonces, ¿cuánto valdrá RPM? ¿Mucho, poco? ¿Cuánto? ¿Cuánto valdrá? ¿Mucho, poco? Si esto es pequeñísimo, porque esto es pequeñísimo, esto es una constante sobre algo muy pequeñísimo, da muchísimo. No sé cuánto, pero bueno, evidentemente es muy alto. De hecho, es altísimo. La cual ya veo. A medida que voy aumentando I sub A, va aumentando el flujo. En definitiva, esto tiene una curva RPM serie, con una situación semejante a los transformadores de corriente en vacío. Se destruye. Es decir, que esta es una máquina, la que está en serie, que no puede estar conectada o alimentada en vacío. ¿Y qué pasa con la cupla para esa situación? ¿Se mantiene esta misma? El flujo depende de IA. Eso es lo que quiero, eso es lo que quiero, que analicen esta modesta ecuación. A ver, el flujo depende de IA. Y al inicio es muy pequeño, entonces el resultado va a ser un valor muy bajo. Va a ser Por acá. Sigamos. y después, ¿Qué pasa? ahí se puede decir. ¿Eh? ¿Cómo? Que haya una constante. A ver. Depende de acá. O sea, más acá, pero depende de acá. Pero bueno. Algo medio cuadrático, pero Algo cuadrático, muy bien. Algo cuadrático. Si esto es, si yo escribo K por K' por I, que es el flujo, porque el flujo depende de la I, y la I por una K, lo que fuera, me da el flujo, por la I. Entonces esto es una K segunda por I al cuadrado. Es un cuadrático, arranquemos de donde arranquemos acá, terminamos teniendo una cupla serie. Ustedes no se enojen, pero son dos ecuaciones muy simples. Entonces, está
bueno que puedan aplicar 3 variables simples de un circuito equivalente, verlas en la ecuación y más o menos tener una idea. Nadie está pidiendo datos exactos. Nadie está diciendo, bueno, ¿y K cuánto vale? No. ¿O K de qué depende? Tampoco, no están diseñando, pero por lo menos tienen que saber que esto está representando esto está representando esto, y que tiene una forma determinada. Básicamente, si quiero una máquina que tenga velocidad constante y la conecto en paralelo. Después veré o le preguntaré que sabe más qué tipo de máquina, pero sé que tengo que poner una máquina en corriente continua en paralelo. Si quiero una máquina que tenga alta cupla en determinados valores de corriente, o lo que fuera, y quizás tomaré la máquina en serie, teniendo la precaución de que no la puedo dejar liberada. O sea, sé esos datos, es esencial. Después, por ahí, el proyecto final lo hace otra persona, pero esos datos elementales los tenemos. Como siempre, aparecen situaciones intermedias a esta, en las cuales tenemos una parte del bobinado de campo en serie y otra parte de ese bobinado en paralelo. Y esto sería una situación intermedia, en la cual podremos decir que tenemos las curvas azules. Parte de la solución que yo tengo para las máquinas en serie es ese compuesto que hace que tengamos una situación intermedia tanto en cuplas como en velocidad. Y habrá formas de conectar compuestos en los cuales predomina lo paralelo y otra forma en la cual predomina lo serio.